Así. ¿Qué tal, familia? Bienvenidos a Gente de Iglesia Podcast. Esto es Gente de Iglesia hablando cosas de iglesia. Amén. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, aquí con frío, ya sabes. Un poco de frío. Con el frillito. Estamos en esa temporada donde comenzamos a usar suéter. La verdad, yo pensé que no iba a estar tan frío, pero por eso me vine así. Pero nada, estamos aquí, familia. Estamos aquí con el deseo siempre de compartir algo en pro de la obra de Dios, en pro del reino. Y pues precisamente en esta ocasión queremos compartir algo que esperamos quizás no incomodar quizás a cierta parte del cuerpo de Cristo, pero sí queremos acercarnos lo más posible a lo que las Escrituras nos enseñan. Sí. ¿Verdad? Así es, estamos listos para sí. darle. ¿Cuál es el tema que vamos a tocar en este episodio? Queremos hablar un poquito acerca de lo que se trata, el diezmo, lo que entendemos y lo que encontramos en la Biblia. No, siempre enfatizamos que no somos doctores de la palabra, no somos eruditos de la palabra, pero sí tratamos de tocar los temas que nos gusta y como siempre decimos, esto son pláticas, no lo tome como doctrina, tampoco vaya a ir a su iglesia y decirle a su pastor de que los hermanos de Gente de Iglesia dijeron que esto no era de Dios y que no era cristiano y que no era parte del evangelio, sino que son pláticas que tenemos y tratamos de basarlo siempre en la Biblia, pero hay personas que malinterpretan lo que decimos muchas veces, ¿verdad? Se puede malinterpretar. Sí, es que como decís vos, son pláticas y entre esas pláticas, no es una prédica así, pues que... Y agarramos un pato y lo hay muchos patos alrededor. Son prédicas, no son prédicas, ¿verdad? Sí. Son pláticas que tenemos, dudas, y en este transcurso de la grabación pues puede surgir una pregunta y quizás no podamos tener la respuesta. Así que sí, les invitamos a la gente que mira nuestros episodios en YouTube o a través de las diferentes redes sociales, que ellos pueden enviar sus comentarios y son libres de poner lo que ustedes creen más conveniente, ¿no? De hecho, porque si nosotros hacemos público estos videos, ustedes que están en todo su derecho de quizás comentar lo que ustedes tengan en mente o lo que ustedes digan, no, creo que por ahí se están yendo por otro lado. Sí. Entonces sí. Entonces en esta ocasión vamos a tocar el tema del diezmo. Es un tema bastante polémico, ¿no? Sí. Dentro y fuera de la iglesia se habla de eso. La mayoría de personas cuando... Inconversos, muchas veces inconversos. Cuando no quieren asistir a la iglesia. Es una de las primeras excusas, una de las excusas que ponen, ¿no? Sí. Es que ahí lo que el pastor quiere es mi dinero y no es exactamente eso, pero sí, vamos a hablar sobre este tema. Tremendo, sí. Sobre el diezmo. No sé si quieres agregar algo más. De acuerdo, fíjate que yo sé que esto es fuera de lo que vamos, bueno, más o menos de lo que vamos a hablar, pero cuando viste que Farruko hizo pública su conversión al evangelio, hicieron un meme de un pastor atrás con la manita así diciendo los diezmos de Farruko. Un morenito que tal. La gente, la raza como... Sí. Pero sí, fíjate, muchas ocasiones la gente tiene ese mala mirada al evangelio por causa de esto, de lo que vamos a hablar, de que muchas veces sí tiene un concepto errado. Concepto bastante fuerte, errado de lo que es el evangelio por causa del diezmo. Sí. Y yo pienso que ahorita que toquemos la palabra de lo que se trata del diezmo, vamos a tocar diferentes puntos donde hoy en día se están usando como para atraer a las personas a que den dinero más de lo que la Biblia enseña, o más de lo que se estipula que es el diezmo. Con respecto al diezmo, el significado del diezmo es la décima parte. La décima parte, entonces, correcto. Si ya das un poquito más, ya no es diezmo, ya es el 15%. Ya depende de la persona. Sí, ya no se considera como un diezmo, porque el diezmo es la décima parte, pero si quieres dar un poquito más del diezmo, de tus ganancias, pues ya es como una ofrenda, lo consideraría yo una ofrenda. Sí, el tema del diezmo es probable que sea uno de los temas más polémicos en la actualidad en cuestión de iglesia. Por un lado están
los que usan la Biblia para hacerse ricos, extorsionando a la gente con cuestión de dinero. Por otro lado están los que usan estos versículos, ciertos versículos para justificarse y no contribuir con la obra de Dios. Es que hay ambos bandos, ¿me entiendes? Sí. Y ambos se atacan bastante fuerte. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que la Biblia enseña? ¿Verdad? ¿Qué es lo que la Biblia enseña con respecto al diezmo? Como primer punto yo podría decir que en el Nuevo Testamento era una regla bien clara donde no se daba lugar a dudas de que todo judío sabía que debía de contribuir. ¿En el Antiguo o el Nuevo? En el Antiguo Testamento. Antiguo. Ajá, en el Antiguo Pacto. Debería dar el diezmo de sus ganancias. Además de eso había una variedad de ofrendas que se hacían, ¿no? Pero justamente antes de iniciar el podcast estábamos platicando sobre que el diezmo fue mucho más antes que la ley. La primera obra de diezmo que se encuentra en la Biblia fue de Abraham. No había sido cambiado el nombre a Abraham. Era Abraham. En Génesis, y fue dado a Melquisedec, rey de Salem, o sea, rey de paz, traducido, ¿va? Sí. Ese fue la primera ocasión que se muestra un diezmo en la Biblia. Y ya después nos encontramos con que Jacob, dice la Biblia, que luchó con un ángel, hizo voto con Dios y de que él iba a dar los diezmos, y así sucesivamente. Pero lo interesante de esto es que el primer diezmo de que un hombre se ofrece en la Biblia es ese diezmo de Abraham a Melquisedec. Y no había una orden de que Dios exacto, no había una orden. Entonces, por ende, si no existía una ley en ese momento todavía, quiere decir de que este hombre lo estaba haciendo por amor y agradecimiento a Dios, a este rey Melquisedec, que supuestamente la Biblia lo había salvado. Sí. ¿Verdad? Exactamente. Entonces, eso nos deja una enseñanza a nosotros que aunque aparezca o no aparezca en la ley, es una forma de agradecimiento, en primer lugar, para Dios. Y después la ley lo constituye una ley, eso de parte del diezmo. Porque los israelitas, los judíos, tenían que dar todo el 10% de todo lo que ganaran. Tanto de animales, vacas y de todo, cultivos y de todo eso. Y si ves, bueno, si ves en el diezmo levítico, habían razones por las cuales el Señor exige esa parte, ¿verdad? Por el sustento del templo, sí. El sustento de... Ya ves que la tribu de Leví no trabaja, básicamente ellos eran encargados completamente. No tenía tierra para trabajar, entonces ellos se encargaban de las cosas del servicio en la casa de Dios, en el templo, en el tabernáculo, todo lo que directamente lo podemos decir que los levitas eran los encargados de lo espiritual. Exacto. ¿Verdad? Entonces, ellos eran encargados de aquella conexión con Dios en lo espiritual. Entonces cada tribu le daba el 100% de sus ganancias, ya lo que decías vos de todas las cosas que ellos cultivaban. Ellos daban el 10%, o sea, cada tribu, la tribu de Judá, la tribu de Efraín, la tribu de Nectalí, 10%, y si vos ves, las 12 tribus complementaban el equivalente a lo que la tribu de Leví iba a recibir. Sí. Entonces la tribu de Leví recibía casi, o sea, igual a todos, porque todos daban el 10% y eso equivalía a una tribu completa. Mira, qué interesante de que acabas de decir de que todas las tribus daban el 10%. ¿Cuántas tribus habían apartando de Leví? De los levitas. Ellos no tenían, habían 12 tribus. Ellos recibían el 120%. O sea, el 120% de todo lo que los demás recibían, el 12%. Entonces recibían mucho más por la obra del Señor, de lo que estaban haciendo para Dios. Y esa es una prueba también de que, trayéndole el tema a la actualidad, que dicen de que es que los pastores, ¿por qué deben de recibir diezmo? No en todas las iglesias se aplica eso, pero la Biblia también nos habla de que el obrero es digno de su salario. Sí. O sea, el pastorado es un trabajo, y hablábamos la otra vez con Julio Manzanares sobre lo pesado que es ese trabajo, lo desgastante que es ese trabajo. Tú puedes estar trabajando en una compañía, en una fábrica, pero cuando terminas tus 8 horas, te quitas el uniforme y ya eres una persona normal. Pero un pastor no, nunca deja de ser, siempre estás ahí trabajando,
te desgasta físicamente, mentalmente, porque estás tratando de llevarle un alimento espiritual a la iglesia que el Señor te encargó. Exacto. Entonces, yo creo que es digno de que un ministro reciba algo digamos, una especie de ofrenda para que se sustente él y su familia, ¿no? Sí. Para que también la iglesia esté sana, ¿verdad? Porque imagínate, si el pastor, yo considero esto es personal, yo creo que es mejor que el pastor se dedique a las cosas de Dios a full time, porque es que imagínate, si tiene un trabajo de 8 horas, va a estar enfocado en el trabajo. Ya ves que el trabajo da mucho estrés y Sí. toda esa cosa entonces, ¿cuándo le va a tocar el tiempo para estudiar la Biblia, para buscar de Dios y para también tener una familia sana? Sí. Entonces creo que es conveniente de que el pastor se dedique bastante a eso, pero lamentablemente por cuestiones de finanza, el pastor muchas veces tiene que optar por buscar un trabajo y tratar de suplir, pero a la misma vez que suple esa área, digamos, la área económica, también, aunque no quiera, se suele descuidar lo espiritual, Sí, ¿verdad? sí, sí. Porque estás tratando haz de cuenta, con dos familias: la familia que tiene la viña que el Señor le entregó, la viña que es su esposa, sus hijos, pero también está la otra viña, que es la iglesia del Señor, que también tiene que cuidar de ella, tiene que de alguna forma estar pendiente de los miembros. Entonces es un trabajo bastante desgastante, lo cual yo creo que es conveniente de que la iglesia debe responder, Sí. por lo menos económicamente, para que su pastor pueda fungir de una manera más correcta, ¿no? Sí, sí. No sé Fíjate que recuerdo, como te comentaba en unos episodios anteriores, de que yo nací en el Evangelio con mamá y papá siendo pastores. Ajá. Recuerdo cuando era un niño de que los hermanos de la iglesia, mi mamá y papá, se dedicaban completamente full a la iglesia allá en El Salvador. Uh-huh. Y recuerdo que los hermanos llegaban con víveres, ¿sabes de eso? Sí. Llevaban, ¿me entendés? Unos tomates, llevaban huevos y llevaban cositas así. Pero allá el movimiento que se maneja en El Salvador es completamente mucho más diferente al de este país. Porque allá el que se mete a pastoreado, llamado por Dios, él directamente se entrega a la obra. Uh-huh. ¿Verdad? Como que en nuestros países existe más ese respeto al llamado al hombre de Dios, al pastor, Sí. que en este país. Y entonces yo comparto esa idea de que un pastor debe de ser, ¿me entiendes?, un hombre completamente entregado a la obra, ¿verdad? Pero dado el caso de que estamos viviendo en unos tiempos donde y quizás este es un tema que lo deberíamos de tocar, es donde aparte completamente, pero ¿me entendés? Es un tema donde lastimosamente se ha dañado el evangelio por tanto hombre avaricioso, buscador de, ¿me entiendes?, de ganancias y todo eso que la Biblia enseña. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo en la forma de que un pastor debe de ser completamente entregado a la obra. Porque hay ovejas, ¿me entiendes?, de que necesitan un consejo en cualquier momento. Y si un pastor en el momento que está trabajando no puede contestar una llamada para darle un consejo a una oveja, ¿me entendés?, lastimosamente la oveja va a terminar herida, va a pensar, no están cuidando de mí, Sí, no están poniéndome atención. Y acordémonos, para entender esto en un concepto más, en un panorama más abierto, acordémonos de que dentro de un pastorado no todas las ovejas piensan igual. No todas las ovejas tienen el mismo pensamiento que tienen las demás ovejas. Hay ovejas que son más maduras que las otras, ¿verdad? Hay ovejas de que van a pensar, no, lo que ustedes están diciendo es que mantengamos a un pastor, a una persona que no trabaje y que esté de flojo. Pero si lo entendemos bíblicamente, nos vamos a dar cuenta de que en la Biblia nos enseña de que el que ¿cómo es? ¿El digno de su salario? No, el que trabaja en no, ¿cómo es que dice esta palabra? Que coma del altar, ¿me entiendes? Algo así, no sé si te recuerdas cuál es. No, sí. Poquito, El sí, que la trabaja puedes, del altar, que coma del altar, ajá, y la pones aquí. Aquí va a aparecer las letras. Ya. Entonces, la Biblia enseña eso, ¿me entiendes? Ya. Y hay hombres que se dedican completamente y mujeres que se dedican, porque no podemos excluir a las mujeres que también hacen un buen trabajo. Sí. Que se dedican completamente a la obra.
Y es más, hay líderes que están más dispuestos que un pastor a ayudarle a las ovejas. Sí. Pero ¿por qué es esto? Porque el pastor se está ya matando, ¿me entendés? Trabajando. Sí. No está completamente haciendo su función completa de pastor. Ya. Entonces, muchas personas, como mencionaba desde el principio, mencionábamos de que piensan de que este es un tema bastante contradictorio para ciertas personas, ¿me entendés? Porque muchas personas lo primero que te van a echar en cara no es que el pastor y el diezmo. Ok, hagamos un lado el pastor y el diezmo. Y pongámoslo de que no es un requisito de Dios. Pongamos de que el diezmo no es un requisito, pongámoslo de que el diezmo no es algo que Dios te ha constituido en la palabra. Pero ¿dónde queda el alma de esa persona? Igual esa persona está errada porque no quiere buscar a Dios. Ya. ¿Sí me entiendes? Si ponen el diezmo como una excusa, el diezmo no debe ser una excusa para buscar a Dios. Ya. ¿Verdad? Es No cierto. sé si me explico. Y es que eso también es lo que quería tocar yo con respecto a las personas que están en contra del diezmo. Muchos líderes tratan de aprovecharse de esta situación y tratan de sacarle lucro a esto, ¿me entiendes? Entonces tratan de extorsionar a los cristianos con dinero. O sea, si haces esto, Dios te va a bendecir. Si das esto, si pactas. Entiendo de que hay muchas personas así, hay muchos líderes malintencionados, hacen este tipo de cosas para sacarle dinero a la gente, ¿no? Y la gente muchas veces por temor o porque muchas veces inconscientemente están siendo manipuladas, se fajan con $500, con $1000 y todo eso. Entonces la gente lo hace de buen corazón y quizás Dios, viendo el corazón de esa gente, le responde, pero quizás la intención de ese líder quizás no es muy buena, por así decirlo. Entonces tiene intenciones quizás malévolas, intenciones quizás de agarrar ese dinero para de una forma... Uso mal habido. Ajá. Entonces no es que digamos que el líder no tenga derecho, digamos, de alguna otra forma que la iglesia lo ayude, ¿no? Sí. Pero es que cuando las intenciones son incorrectas, siempre va a existir este tipo de cosas. Pero también está por otro lado los que tratan de justificar con versículos que no debemos diezmar. Y es lo que te quería decir. En el Antiguo Testamento era una regla bien clara de que los judíos debían aportar el 10% para ayudar a la tribu de Leví, que no trabajaba porque estaba dedicada completamente al servicio de la obra de Dios. Sí. Entonces ellos lo hacían por el sistema del templo, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento Jesús, hay un versículo, y este es un debate bastante... que aquí es donde está el problema. Que muchos dicen de que en el Nuevo Testamento pues no se habla del diezmo. Y sí, tienen razón, ¿verdad? No tiene un enfoque directo como pero en el Antiguo Testamento. Ajá, pero sí Jesús cita, habla sobre este tema indirectamente. Y es aquí donde yo quiero que vayamos. Es en Mateo capítulo 23, verso 23. Dice: hay de vosotros, escribas y fariseos, este es Jesús hablando, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Qué es lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. Dice, esto era necesario hacer. Escuchen lo que dice Jesús. Era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, el Nuevo Testamento no prohíbe el diezmo en ninguna parte. Jesús en sus enseñanzas reprendió a los líderes religiosos, no porque no diezmaban, sino porque al mismo tiempo no estaban siendo misericordiosos. Los reprendió porque no estaban haciendo uso de la misericordia, que es lo más importante. O sea, Jesús pone el diezmo como algo que es necesario hacer, Sí. ¿verdad? Pero sin descuidar de hacer las cosas más importantes, que es la justicia, la misericordia y la fe. No sé qué puedes agregar ahí al respecto. No, sí, fíjate que básicamente lo que Jesucristo le está diciendo es que Él no está aboliendo. Es que mira, cuando Jesucristo Él les presentó a los fariseos, a los escribas, a todos esos, Él les dijo, yo no he venido a quitarles la ley, yo he venido a cumplir la ley. Y el Jesucristo decirles cumplir la ley, les está diciendo todo lo que se escribió, yo lo vengo ya a un cumplimiento real. Y dentro de ese cumplimiento se cumple el diezmo.
donde Jesucristo les está diciendo ahí de que están olvidando las cosas más importantes que la ley les enseñó. No solamente que sean diezmadores, no solamente que hagan cosas para estar bien con Dios, sino también para que cumplan todos los requisitos de la ley. Ya. Porque acordate que en la ley los requisitos eran 613 mandamientos de la ley que tenían que cumplir, parece que era, ¿verdad? No estoy muy, sí. Más o menos así, si no estoy equivocado, eran 613 requisitos en la ley. Y con un requisito que fallara, ya fallaban los demás. Entonces, si vos estabas cumpliendo el dar tus diezmos, pero no estabas practicando el amor, no servía de nada. Ya. Porque, o sea, directamente no estabas cumpliendo nada. ¿Me entiendes? Ajá, así como dice el apóstol Pablo, menciona eso. Ajá, entonces no se estaba cumpliendo nada de lo que se estaba queriendo cumplir. Pero al Jesucristo decirle a ellos de que están cumpliendo ciertas cosas, pero no están cumpliendo el resto, Jesús les está diciendo, de nada les sirve lo que están haciendo. Tu diezmo no sirve de nada si no tenés esas tres cosas, si no estás cumpliendo lo demás. Entonces, cuando Jesús le llama a los apóstoles, Él los llama para hacer la voluntad de Él, lo nuevo que Él trae. Le dice que todos los mandamientos se resumen en estos dos: ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. En el cumplimiento de esos dos mandamientos, uno, amar al Señor tu Dios, están resumiéndose 613 mandamientos. No estoy muy seguro, son 613, parece que Por son ahí, 613. 613. Partes de la ley. Ahí se están cumpliendo. Y entre todas esas partes está cumpliéndose la ley del diezmo. Y el amar a tu prójimo es el verdadero amor de parte de Dios para el ser humano. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? De que todo lo que nosotros tenemos y todo lo que nosotros recibimos, por amor se lo vamos a dar a nuestro Dios. ¿Verdad? Porque se está cumpliendo un mandamiento de que Jesucristo ya no nos está pidiendo que cumplamos a pie de la letra tantos mandamientos, tantos requisitos de la ley, sino que cumplamos uno solo, que es amar a nuestro Dios, y así nosotros hacemos las cosas para Dios con amor. Y es que si nosotros cumplimos con estos dos mandamientos, si amamos a Dios, por ende, por amor a Dios, no vamos a robar, no le vamos a robar a Dios. No le vamos a robar, vamos a hacer muchas cosas que el Señor nos manda hacer, sí. ¿entiendes? Y por amor a nuestro prójimo, porque lo amamos, vamos a cumplir todos los mandamientos que tienen que ver con nuestro prójimo. Sí. Entonces, es por eso que la base de todo para cumplir la ley, para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios es el amor. Si tú tienes amor a Dios y amor a tu prójimo, ya lo hiciste, papá. Ahora, esto, con respecto al diezmo, en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, ves que no se menciona nada de esto. No se menciona. ¿Por qué será? Porque, como lo hablabas hace ratito, en el Nuevo Testamento, al principio de la iglesia, no se daba nomás el 10. La gente daba sus casas, bro, daba sus sus terrenos. Casas. Nos encontramos igualmente con lo de Ananías y Zafira, que hablábamos en un episodio, en una ocasión, que ellos vendieron todo con tal para darlo. Y la idea principal, la idea primaria de ellos era de que ese dinero lo iban a dar completamente a la obra. Entonces, el problema surgió es que ellos cambiaron su postura. Entonces dijeron, no, hoy vamos a dar solo una parte. Vamos a sustraer de lo que, todos modos, Pedro no se va a dar cuenta. Pero es que ellos habían hecho un pacto con Dios de dar todo. Y es ahí el detalle. O sea, es ahí el detalle cuando nosotros queremos engañar al Espíritu de Dios. Queremos engañar a Dios con algo. Y ahí es donde surge el problema, ¿me entiendes? Entonces, ¿por qué no se habla en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, del diezmo? Es porque la gente era bastante generosa. A pesar de su condición, a pesar de la condición que vivían de pobreza, esa gente no le importaba, ellos se entregaban todo. Era gente dadora. Sí. O sea, ellos no lo pensaban dos veces para bendecir al prójimo. Entonces, es por eso yo creo que el Nuevo Testamento en la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, no menciona el diezmo porque la gente era bastante generosa. El problema de hoy es que nosotros tenemos un problema con el dinero. Y el abuso del diezmo, tanto por parte de los que exigen mucho dinero y como los que no exigen nada y los que no quieren que ese diezmo radica en el amor al dinero. Sí. Y la raíz de todos los males.
que es la raíz de todos los males, men. Sí. O sea, porque independientemente de los que, no voy a generalizar, pero muchos de los que están en contra del diezmo, el problema en sí es porque no quieren dar, ¿me entiendes? No quieren despojarse, Sí. no quieren dar a la obra de Dios. Y los que exigen mucho dinero, muchas veces, el problema está en que ellos están Quieren más con deseo de querer más dinero, Sí. y dinero y dinero. Entonces creo que el problema de todo esto surge en el amor al dinero, Sí. que es la raíz de todos los males. Y es Entonces, que fíjate que yo creo que va a haber un sector del cuerpo de Cristo, como lo decías al principio, que van a decir, no, es que estos brothers están hablando cosas que a ellos no les concierne, porque no son pastores. Ajá. Ellos no están viviendo lo que nosotros vivimos como pastores. Y lo entendemos. Pero a la luz de la Escritura, lo que la palabra enseña es no tener ese amor al dinero, porque esa es la raíz de todos los males. Ujú. Entonces, si nosotros entendemos cuál es la raíz de todos los males, nosotros entendemos de que hay personas de que son avariciosas, que avanzan el dinero. Y mira, y vos y yo salimos de un lugar donde nos enseñaron de que nuestra Santa Madre La Santa Madre Iglesia. a mí me enseñaron, bueno, en lo personal, de que había que dar pactos, había que dar Ey. siembras y de todo, ¿me entendés? Yo aprendí todo eso. Y terminé, ¿me entiendes? Entendiendo de que la Biblia no enseña nada de eso, no enseña muchas de esas cosas. No, Porque eso cuando no. Jesucristo le dijo a las personas, ok, pacten esto. Si No. Jesucristo más vio la ofrenda de una mujer que dio lo menos que tenía, Ey. que de aquellos que tenían de más, ¿verdad? Entonces, muchas personas han de pensar de que ¿qué hacen estos hablando del diezmo si ellos no son pastores? ¿Qué hacen estos hablando de este tema si ellos no lo entienden? Pero en realidad es de que lo entendemos porque lo hemos vivido Ya. vivido en lugares así. Sí. Hemos comido de mesas de casas donde nos enseñaron eso. Es que es tremendo, ¿me entiendes? No, nosotros en ningún momento estamos diciendo de que, o sea, estamos exponiendo el tema así, Sí, y estamos sacando lo que la Biblia en sí yo no nos estamos inclinando a un lado en sí. a una posición, porque tanto podemos decir nosotros, ok, el diezmo, porque como decís, no se menciona el diezmo más que esa referencia que hizo Jesucristo del diezmo en el Nuevo Testamento, no se menciona, pero la postura que tenés es completamente bíblica, Ujú. donde los hombres eran generosos desde un principio, donde los hombres, dice la Biblia, que vendían sus casas, sus heredades. Es cierto. Y acordate que para tener una heredad, me imagino yo que era mucho Sí, lo que pues ganaban, sí, ajá. mucho dinero. Desprenderte, o sea, esa gente... Desprenderse de lo que más amabas, pues quizás de que te habían tus abuelos, porque una heredad es algo que te han dado como herencia, Sí, es cierto. por amor a Jesucristo, por amor al Evangelio, por amor al Señor. Y dice la Biblia que ellos repartían entre ellos sus panes, su comida. ¿Por qué? Porque ese era el amor de la iglesia. Decime en el vos, principio. ¿qué necesidad había de tocar el tema del diezmo con gente así? No había ninguna necesidad. Gente que era bien dada, Generosa. generosa, que contribuía, o sea, ¿sabes qué? Yo no te voy a dar el 10%, te voy a dar mi casa, brother. Entonces, pero... Te voy a dar mi carro nuevo del año. Ajá, imagínate. Pero ahora vamos al punto de que ¿quiénes estaban a cargo de la iglesia? Los apóstoles. Los apóstoles. Gente temerosa de Dios, gente que había andado con Dios, gente que no estaba bromeando, gente que no estaba jugando a ser cristiano. El único pues Así- que tenía dudas era Pedro. Que volaba oreja. Ajá, pero, o sea, aún así, este tipo era un tipo tremendo. Sí. Y si vemos alguien que tenía problemas con el dinero fue Judas. Judas. Pero y Judas ya no estaba. Entonces, Pero fíjate que ya que mencionaste a Judas, parece que te comenté la otra vez de que estaba leyendo algo ahí de Judas, de que era un hombre conocedor de bienes y de dinero. ajá. Judas era un hombre conocedor de todo eso que se llamaba riquezas, él sabía de todo ese dinero. Ya, Y qué interesante que el tesorero del ministerio de Jesús era Judas, tremendo. un hombre conocedor de todas esas cosas. Y al parecer Judas era un avaricioso. Entonces sí, los apóstoles pues ellos eran los que estaban al mando de la iglesia, de la iglesia primitiva, la iglesia que empezó todo este movimiento del evangelio de Jesucristo. Entonces no había necesidad pues de que ellos estuvieran, ¿me entiendes?, pidiendo un pacto, pidiendo Sí. una siembra. No había, eso no era necesario para Sí. esos tiempos. Mira, dice Hechos capítulo 2, verso 44.
Dice, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Dice, vendían sus propiedades, mira, y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Ahí lo menciona. Alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Los cristianos del antiguo, del nuevo, los cristianos de la iglesia primitiva eran conocidos por su generosidad. Dice, y vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí. Es tremendo, ¿no? Entonces, ¿qué necesidad había de que Pedro se parara y le dijera, hermanito, necesitamos para comprar, sáquenlo del diezmo, para comprar, para pagar el templo, para pagar la sinagoga que hemos rentado ahí, que nos están cobrando? Entonces, yo entiendo la necesidad hoy en día que un pastor o un líder se pare en frente de las personas a decir, hey, necesitamos cooperar para esto porque se nos está cayendo el techo. Ajá, la renta estaba en cara. Yo entiendo de que hay necesidades. Mira, en el antiguo pacto, en el tiempo levítico, en el diezmo levítico, por así decirlo, de la ley, la necesidad era para el sustento del templo y de quienes trabajaban en el templo. Las necesidades de ahora siguen siendo iguales. La razón por la cual se recoge o se sigue exigiendo el diezmo es por las mismas necesidades, ¿no? Porque por el sustento del templo y para el sustento de algunos líderes, aunque claro, no todos los líderes se benefician del diezmo, sí, de las ofrendas. Hay quienes prefieren no tocar ese dinero por cuestión de que la gente vaya a comenzar a pensar cosas malas, aunque sí yo creo que tienen derecho, ¿me entiendes? Aunque este tipo de personas, los líderes siempre tienen a un grupo, el board, que le dicen en unas iglesias, o otros le dicen el cuerpo administrativo, otros le dicen diáconos. Entonces están quienes llevan el control de esto. No son los pastores que llevan el control de las finanzas. Hay un grupo muy aparte que se encarga de todo esto, y es ese grupo quien lleva el control de las finanzas, cuánto se le da, cuánto se invierte, cuánto se gasta en cosas, en energía, en renta, en comprar un equipo de sonido, todo ese tipo de cosas. Entonces, cuánto se le da al pastor, si en este caso se le da al pastor, y todo eso. O sea, no es que el pastor directamente le llega el dinero ahí, que cayeron $10 ahí, cayeron 20, cayeron 100, cayeron 500, esta vez recogimos 20,000, no. Hay un control ahí, ¿me entiendes? Aunque se ha dado mala imagen conforme el tiempo, se ha dado mala imagen en esa área. Sí. ¿Verdad? Porque han habido, y ahí lo puedes ver, videos de que han habido personas que han robado de esa forma. ¿Entiendes? Sí. Hay casos que hay personas que llegan, he visto yo pues en videos donde supuestamente esta persona, ese es su negocio, robar. Tremendo. De esa forma. Le sacan hasta $20,000 a la iglesia y en una sola noche. Y he visto esas cosas. Es que sí, pasa. Sucede. Y es que mira, dijiste algo que la Biblia dice muy interesante que me dejó pensando: la generosidad. La gente se provee. ¿De dónde venía la generosidad de la iglesia primitiva? ¿De dónde crees tú que venía? Esa verdadera generosidad, ese deseo de vender su casa, ese deseo de compartir el mismo pan, ese deseo de comer la misma comida, ese deseo de reunirse todos los días. ¿De dónde venía esa generosidad? De un convertimiento verdaderamente al Señor. Sí. Si no hay un convertimiento verdaderamente al Señor, no va a existir generosidad. ¿Cuál era el problema de Ananías y Zafira? De que no se habían convertido completamente. Ellos querían hacer un acto de amor. Ellos querían hacer un acto donde querían quedar bien con el apóstol Pedro en vender su casa, pero no estaban convertidos 100% a lo que era el evangelio. Y por eso ellos terminaron fracasando. En el Hecho 5 dice la Biblia que tras uno murió el otro. Sí.
¿Por qué? Porque ellos mintieron, trataron de engañar al hombre de Dios, que era Pedro. Y dice la Biblia que ellos no engañaron a Pedro, engañaron al Espíritu Santo, o sea, mintieron. A lo que verdaderamente, el verdadero amor, la verdadera generosidad ellos trataron de mentir y terminaron muertos. Literalmente murieron. La otra pregunta que me surgía en cuestión de esto es de, yo pienso, pero voy a después establecerlo como pregunta. ¿Crees vos que es conveniente que los líderes de la iglesia cada cierto tiempo revelen para dónde van los diezmos? Para salud, lo voy a responder así, para salud de la iglesia, sí. ¿Verdad? Porque ya sabes que se enferman, hay gente que se enferma. Sí, la gente... hay gente que dice todo lo negativo. Sí, o sea, yo creo que es conveniente de que los líderes deberían cada cierto tiempo brindar un reporte, ¿no? Sí. Un reporte sobre dónde están las finanzas, para dónde van, en qué se está invirtiendo, porque de esa forma los que piensan mal ya van a comenzar a reflexionar y decir, no, verdaderamente no es como yo pensaba. Sí. Y los que siguen dando y dicen, wow, se necesita todavía bastante, hacer mucho. Pero la otra vez, fíjate que el pastor estuvo comentando sobre el templo, cómo hicieron para conseguir el templo, brother. Y ese templo en el que estamos nosotros, el Templo Calvario, es un milagro de Dios, brother. O sea, en muchas ocasiones estuvo a punto de que el local se lo quitaran por cuestión de pago. Y no es que son $1,000, $2,000, no, sí, es cantidad tremenda, ¿me entiendes? Entonces, si hay muchos templos en la temporada de la crisis del 2008 al 2009 que fueron quitados por cuestión de pago, porque no alcanzaron a pagar. Entonces, el Templo Calvario estuvo a punto de que le quitaran el local. Entonces, pero por la misericordia de Dios todavía se sigue ahí. Y el pastor comenzó a testificar sobre cómo ha sido ese trayecto, cómo ha sabido valorar, no me acuerdo exactamente, pero estaba hablando de que una persona, de repente el pastor se alió, o sea, buscó ayuda, asesores que le ayudaran para no perder el templo. Y de repente una persona, que él no sabía que tenía tanto dinero, y se le acercó y le preguntó, ¿sabes qué? Yo te pongo, no sé si son $100,000, algo así. Y ahorita voy a hablar con mis abogados para que lo hagan de inmediato para que no lo pierdas. Y así, brother, o sea, es tremendo, o sea, los líderes muchas veces se ven en la necesidad de decirle al pueblo de que, hey, ¿sabes qué? Estamos en esta situación, necesitamos recolectar una ofrenda para no perder, más que todo aquí en los Estados Unidos, ¿me entiendes? Si no pagas, al mes siguiente estás en la calle. Entonces, si el templo no es tuyo, si el local no es tuyo, eso es lo que suele pasar. Sí. Entonces, hay una necesidad muchas veces de que el líder se pare enfrente de la gente y comience de una buena forma a pedir por mantener, por preservar el local, ¿no? Entonces, por eso yo te digo, es comprensible, pero hay otros que lo utilizan para sacar su propio beneficio, pero no todos son así. Yo conozco gente que verdaderamente tiene un corazón íntegro delante de Dios y si lo hace, no crean que lo hace como que le guste hacerlo, simplemente lo hace por la necesidad, porque ve que están a punto de perder el local, están a punto de perder el templo, y es por eso que se exige de una forma u otra el contribuir con la causa del reino, ¿me entiendes? Sí. Entonces, yo por eso lo veo necesario. La necesidad es la misma del antiguo pacto, que era el sostén del templo, el sostén de los líderes que trabajaban en pro del templo, en pro de todo lo que tenía que ver con lo religioso, con lo espiritual. Entonces ahorita también surge lo mismo. O sea, si nosotros queremos tener pastores bíblicos, sanos en la palabra de Dios, por lo menos debemos de sustentarlos económicamente para que ellos se dediquen al estudio de la Biblia, se dediquen a la oración, se dediquen al cuidado de la grey, de la iglesia, para que para que nuestras vidas espirituales sean nutridas, que estemos bien nutridos espiritualmente hablando. Y, ¿Qué crees vos que cuando Malaquías 3:10 dice que hay alimento en mi casa y probadme en esto y todo eso? ¿A qué alimento crees que se refiere? ¿Alimento material, literal, o alimento espiritual? ¿Sí sabes qué dice Malaquías 3:10? Sí. Traer los diezmos al alfolí y todo eso.
¿A qué crees que se refiere? ¿Alimento espiritual o alimento material? Mira, puedo pensar que a ambos, ¿no? A ambos. Tanto como alimento para la gente que estaba en el templo y también el alimento que los del templo se encargaban. Realmente no estoy muy al tanto de si en ese momento la gente que estaba a cargo del templo también estaba trabajando. Porque quizás no había, ¿no? No había de dónde sacar. Entonces, pero no sé qué tengas que decir ahí al respecto. No, sí, estaba pensando en eso, comparto lo mismo de que... Es que fíjate que acabo de estar viendo una pelea de patos aquí y me estaba haciendo recapacitar. Mira, están dando duro los patos, ¿eh? Vamos a tomar un video para que lo vean. Se están agarrando los patos. Acabo de ver algo interesante, fíjate, en los patos. De que un pato que estaba allá, en la mera orilla, ahí cerca detrás de la cámara, más adelante en el agua, traía un pedazo de como algo anaranjado en la boca. Y llegó un pato blanco que anda por aquí, se lo fue a quitar y se lo trajo para acá, este lado. Y este lado otro pato se lo quitó. Y a ese pato, el otro pato salió corriendo y se lo quitó. Y salió corriendo otro y se lo quitó. Y ahora el pato allá está, miren, en aquella esquina solito, comiéndose todo solito. El único que ves allá en la esquina. ¿Qué te quiero decir con esto? Que muchas veces como cristianos hay temas que los peleamos y van de uno tras otro, pero no llegamos a un acuerdo. No, tremendo. Es más, vamos a tomarle video a los patos que están ahí en medio de la transmisión. Dale, para que la gente vea que no tenemos estos patitos aquí que se están agarrando bien bonitos. Ya se dejaron de pelear. Pero fíjate, me hizo pensar eso un poquito ahorita, de que hay cosas que quizás no tienen nada que ver con el tema, pero es interesante como Dios y la naturaleza y los animales que ha dejado nos dan enseñanza. Pero bueno, volviendo al tema del diezmo, fíjate, en Malaquías 3:10 habla eso de que traer los diezmos al alfolí y que hay alimento en mi casa. Y dice, probadme en esto, si no abriré la ventana de los cielos y todo eso para que haya bendición hasta que sobreabunde, ¿verdad? Pero el alimento que, en primer lugar la Biblia enseña de que hijito, creo que está en segunda o en tercera de Juan, yo deseo que, segunda de Juan, pero que deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Entonces, el deseo de Dios para la humanidad siempre ha sido de que lo busquemos a Él y que el alimento espiritual esté presente. En este caso, nosotros como Biblia, en aquel tiempo, Malaquías es en el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, ellos tenían lo que se conoce como la Tanakh, el Antiguo Testamento, ¿va? Todos esos rollos, ellos de ahí leían la palabra, exponían la palabra. ¿Y qué es lo que hacían ellos al exponer la palabra? Ellos tenían un alimento, una guía espiritual para crecer más en lo que era el conocimiento de Dios. En nuestro tiempo en la actualidad nosotros tenemos la Biblia como conocimiento. Entonces el deseo de Dios siempre ha sido en primer lugar que crezcamos como hijos en nuestra fe espiritual, ¿verdad? Que crezcamos en conocimiento hacia Dios, conocimiento hacia el Evangelio, hacia la palabra. Entonces, ¿a qué creo yo que se refiere eso? Un alimento donde te lleve tanto a lo espiritual, de que el que te esté enseñando te enseñe bien la palabra, como que hay un alimento también como se cumplía en la iglesia primitiva. Ambos lados, ambas materias, si se puede decir así, la materia espiritual y bueno, lo espiritual no es material, pero en ese lado, en ese ámbito, y tanto la materia literal. Porque hay una promesa ahí, y probadme en esto. O sea, a Dios no se le puede probar, pero lo que sí puede es obedecérsele a Dios. Si le obedecemos a Dios, Él nos va a bendecir más de lo que pensamos. Y fíjate, yo en mi opinión personal acerca del diezmo, yo soy neutral. Porque, como te decía, la generosidad que existía en la iglesia primitiva venía de una conversión 100% real. Por ejemplo, nos encontramos con un hombre llamado Pablo, de que una conversión completamente real, que a los 3 días ya era un hombre bautizado por el Espíritu Santo, y de ahí comienza a hacer un ministerio bastante grande. Entonces, la generosidad, la Biblia no habla directamente, o sea, no lo enseña de que Pablo daba diezmo. Es más, él era un hombre de que hasta le daba pena que le ayudaran. Ciertas cartas él decía,
sentía que él era un estorbo hasta para los mismos cristianos. No recuerdo en qué parte de la Biblia lo enseña, pero existe eso en la Biblia. Yeah. Entonces, el convertimiento verdaderamente de un hombre no te lleva a tener estos debates de que si hay que diezmar o no hay que diezmar. Alguien que de verdad ha venido a conocer a Dios, ha venido a conocer el Evangelio, va a saber que hay necesidad dentro de una casa. Y esas necesidades se tienen que suplir sí o sí. Porque como vos decías, el testimonio que dabas del templo del Calvario, imagínate que $100,000 para nosotros es bastante. Para Dios eso no es nada. Dios puede mandar a cualquier persona a suplir esa necesidad. Pero consta de los que estamos ahí generosamente. Entonces, ¿en qué forma soy neutral? De que el Nuevo Testamento no te explica completamente nada que tenés que diezmar. No te lo explica. El Antiguo Testamento sí, pero ya no vivimos en esas obras de la ley. No vivimos en ese periodo. Entonces, como cristiano, yo no te voy a venir a decir, hey, ¿sabes qué? Yo soy el más diezmador de la iglesia. Porque te estaría mintiendo. ¿Sí me entiendes? Con esto no estoy diciendo que no diezmo, pero lo que te estoy diciendo es que sí, yo sé que Dios me ha salvado. Yo sé que Dios me ha transformado. Yo sé que yo he venido a tener una nueva vida. Y es que el diezmo... Y en esa nueva vida yo he venido a entender de qué se trata el diezmo. Lo mismo de la iglesia primitiva. No estoy diciendo que soy como ellos, que voy a vender mi carro, mi casa, porque sería un mentiroso. No, es que el diezmo tampoco salva, brother. No te salva. Sí, hay quienes lo toman así. Y hay quienes, y ahí está otro punto, que hay quienes diezman para ver si obtienen un hueso de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, de repente ellos diezman para que el pastor los comience a promocionar en liderazgo, a ponerlos a predicar y todo eso. Y es tremendo eso, porque existe. Fíjate eso. que yo hay un ejemplo en la Biblia que me llama mucho la atención acerca de eso. Fíjate. Y ahorita seguí. Solo te quiero dar este poquito rapidito. Si aquel joven rico que se le acercó a Jesucristo, Jesucristo hubiera sido interesado más en el dinero que en el alma de él, ese joven Jesucristo le hubiera hecho su mano derecha. Sí. Tanto en el ministerio como en el evangelio. Ajá. ¿Por qué? Porque dice, ese joven le dijo, yo soy joven rico, yo hago esto, hago otro, los mandamientos, pero Jesucristo le dijo, vended todo lo que tenés y dalo a los pobres. ¿Qué dice la Biblia? Que el muchacho se entristeció en su corazón y ya no hizo nada. ¿Sabes qué es el problema que tenía? Amor al dinero. Amor al dinero. Exacto. Y esa es la raíz de todos los males, bro. Exacto. Esa es la raíz de pero mira, lo que me llama la atención es que si Jesucristo hubiera sido un hombre avaricioso, como muchos cristianos ahora en día que predican la palabra, ese hubiera sido la mano derecha de Jesús, hubieran dado para todos lados con él. Hubiera sido el patronizador de el todo. Patronizador, él hubiera de todo, todos los viajes de Jesús, el ministerio, pero la Biblia habla de mujeres anónimas que no habla mucho de ellas. Que dice que eran las que sustentaban el ministerio de Jesús. Exacto. Esas mujeres. Entonces, si este joven Jesucristo le hubiera dicho, hey, me lo llevo para el ministerio, no, hombre, es uno Jesús a las naciones, nos hubiéramos dado cuenta que el ministerio de Jesucristo hubiera sido una farsa. Tremendo, man. Es que tremendo, te digo. Y lo que pasa es que hay muchos que diezman y quieren que todo el mundo se dé cuenta cuánto diezma, cuánto ofrenda. Hay quienes quieren que la iglesia toque trompeta cuando va a ofrendar, sí, cuando va a pactar, y que dice, hey, dio 1,000. ¿Qué tal? Sí. Entonces no, y no se trata de eso, ¿verdad? No se trata de eso. Si la verdad eso es lo que quieres, eso es lo que vas a tener. Que la gente te conozca por ser un buen ofrendador, un diezmador, pero en realidad no vas a tener una recompensa en el cielo. Sí. Entonces, si vamos, más que todo este tema, tratemos de ser un poquito más cautelosos o que tratar de que la gente no se dé cuenta, pues, no andarlo diciendo, yo soy, porque no se ve bien, pues, que uno diga, hey, yo, ¿sabes qué? Yo pacté. Ahora una pregunta, te hago una pregunta. ¿Hay que diezmar o no hay que diezmar? Desde el punto personal yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que, como te decía yo, sí, por la razón por la cual quizás el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva no se habla del diezmo, es por cuestión de que la gente era dada a dar más de lo que correspondía, ¿no? Y para el sustento, ellos lo llaman así como ofrendas y todo, pero en sí yo creo que si la gente hubiera sido codo, por así decirlo,
creo que tal vez alguno de los escritores del Nuevo Testamento hubiera mencionado este tipo de cosas. Sí. Pero en todas las cartas se ve de que, y en las cartas y los libros, el libro de Hechos, se ve de que esta gente era dada, era generosa, no solamente con una parte, sino que ellos estaban, si es posible, de vender sus casas, sus posesiones, por cooperar por el bien de la obra de Dios, para echar a andar el reino de Dios, para echar a andar la obra de Dios, para sustentar, digamos, los viáticos del misionero, del que lo mandaban a otro lugar y todo eso. O sea, yo creo que no había problema con cuestiones de dinero ahí. La gente, y eso es lo que temía el imperio. Porque esta gente era pobre, pero se echaban la mano unos a otros. La generosidad. Ajá, se echaban la mano unos a otros, sabía, hey, ¿sabes qué? No tienes ahora para ir allá. Va, y todo esto. ¿Sabes qué? Déjame voy a vender los bueyes que tengo. Y ahorita te traigo el dinero para que te sustentes. Entonces, esa generosidad hacía de que no fuera necesario, pues, exigir un diezmo. Sí. Entonces, eso es lo que veo yo. Como Jesús dijo, es necesario, pero sin descuidar de hacer lo más importante. O sea que si estás diezmando, está bien, pero procura de ejercer lo más importante, que es el amor, la misericordia, la justicia, la fe, ¿verdad? Practicar todo este tipo de cosas y vas a estar bien, me imagino yo. Claro, en comunión con Cristo, ¿no? Y es que lo que más Cristo enfatizó, hablando, Jesucristo habló de dinero en su ministerio. Porque acordate que dice que cuando antes de traer la ofrenda, que te pongas de acuerdo con tu adversario. Sí. Entonces, es bíblico dar un diezmo. Yeah. Y es bíblico de obedecer a Dios en todo. Pero dijiste algo que me llamó la atención, de que dar el diezmo no te va a salvar. No. Porque no es, eso fue lo que dijiste, va, que no, Sí. no, Dios nos salva. no salva. Pero, y es una realidad, porque si fuera por obras, como dice la Biblia, no es por obra. Ujú. No es por No obra. es por para- dinero. No es por vas a entrar dinero. al cielo. Para irte al cielo, no te lo vas a ganar con dinero. Ya. Y aunque seas el hombre más malo del mundo y vayas a la iglesia a dejar tu diezmo mal habido, Ey. y aquellos pastores pícaros que están... Ya lo inscribieron en la membresía, pero ahí Es en los que libros de la vida no está. escuché un testimonio de un hermano que se convirtió, pero dice de que él antes de convertirse tenía mucho dinero, Ujú. pero todo el dinero que él ganaba, él era mal habido, Bueno, de cosas malas. Entonces dice de que en una ocasión dice que llegó a la iglesia y dice que se le acercó al pastor y se sentó con el pastor y le dijo, pastor, le dijo, aquí le traigo el diezmo. Y que el pastor se le quedó viendo y le dijo, eso no es lo que Dios quiere de ti. Mm. Y eso no me sirve a mí, llévatelo. Y dice que él se quedó impactado porque dice que dijo, hey, yo le traigo mi diezmo al pastor, o sea, ¿qué más espera? ujú. ¿O qué espera de mí? Y le dijo, es que no es lo que yo espero de ti, es lo que Dios espera de ti. Y lo que Dios quiere de ti es una transformación, que te entregues completamente a Él. Y eso es lo que Dios quiere completamente. Ujú. De que el individuo, porque es que mira, lastimosamente el evangelio que se vende ahora en día es de que tanto traes, tanto Dios va a hacer por ti. Ujú. Cuando es una mentira, es una farsa, es un robo. Ujú. Solo falta que te pongan la pistola en la cabeza y te digan que des el dinero. Sí, es que Dios no lo vas a comprar con nada. A Dios man. no lo compras ni con No. ni con el dinero más del mundo, más ¿Qué le dijo Pedro a Simón? que tu dinero Tu perezca dinero- contigo. tu Entonces, dinero perezca contigo. si se tratara de que entramos al cielo a punta de dólares, como dijo aquella profeta loca, ya la has visto, a punta de dólares te meto el dinero, ese es Te meto al un cielo. robo completo. Ya. No es lo que el evangelio enseña. Ese no es el evangelio verdadero. ¿me entiendes? Exacto. El evangelio verdadero se enfoca en la salvación de las almas. En la salvación, en el- la integridad con Dios. Las finanzas tienen que ver en temas secundarios, ¿no? Sí. Secundarios, pero no es la prioridad. Y surge un problema cuando nosotros le tenemos amor al dinero, porque es lo que nos manipula, es la raíz de todos los males y, Sí. y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, si nosotros tocamos el tema del dinero, si la iglesia toca el tema del dinero, es por cuestión de eso, ¿no? Si la Biblia toca el tema del dinero, es por cuestión de que es un problema, pues.
Es la raíz de todos los males, es lo que ha provocado muertes, es lo que ha provocado divisiones en la familia, problemas. ¿Qué tipo de cosas no ha provocado el dinero? Sí, o sea, entiendo de que las posesiones. el dinero, o sea, te ayuda en realidad para cómo Sí. conducirte en esta vida, ¿no? Porque si no tienes dinero, pues no puedes comprarte comida, no puedes, o sea, sí es necesario, pero que el dinero no sea tu amo, sino que tú sé quien controles el dinero, ¿no? Sí. O sea, no me acuerdo cómo es la frase que se usa muy bien para este tipo de cosas, pero sí, o sea, no te dejes controlar o controlar por el dinero, sino que tú eres el que debes de controlar el dinero y saber qué es lo que... Y no le cojas tanto amor al dinero, porque si no, ahí es el problema, ¿verdad? Sí, ese es el detalle, pues. Y Muchas veces... la parábola de la aguja con el rico que Jesucristo enseñó. No sé si has visto de qué se trata, pero supuestamente es más fácil que entre un camello por o el ojo de una aguja a que entre un rico en el reino de los cielos. Es por cuestión de... Jesucristo no está limitando que los ricos van a entrar al cielo. Lo que Jesucristo les está diciendo es de que se despojen de todo lo que tienen. Brother, ahorita se me acaba de... Como dice, acaba de caer del cielo. Como decía tu pastor, acaba de caer. Entonces, brother, o sea, ¿con quiénes, si ves con quiénes es que más Dios exige o habla sobre el dinero? Es con la gente que tiene amor al dinero, brother. Si sientes que Dios te está exigiendo o sientes que eso muy cerca de ti, de dar a la obra de Dios, de aportar, es porque es probable que tengas, o sea, Dios quiere ayudarte en esa área para que te desligues de esa unión que tienes con el dinero, ¿no? Yo creo que como cristianos debemos de despojarnos de todo eso, de ese amor al dinero que tenemos. Y es por eso muchas veces que Dios nos exige, no porque quizás Él lo necesita, no porque quizás la iglesia lo necesita, porque la iglesia necesita tu dinero, o porque el líder necesita tu dinero, es porque Dios está tratando contigo. Muchas veces cuando Dios nos exige, digamos, algo económico, no es porque Él lo quiera. Lo que Él quiere es que nosotros seamos libres de ese amor que le hemos tomado al dinero. Recuerda que nosotros no debemos amar a dos señores. Sí. O sea, al único que debemos amar con todo nuestro corazón es a Dios. Pero si por encima de Dios está el dinero, pues vamos a estar mal, man. Entonces, yo creo que cuando Dios nos está exigiendo pues, dinero, en ese sentido, como nos está poniendo en nuestro corazón de dar, o el pastor está tratando de enseñar sobre estos temas, es para que nosotros no le tengamos amor al dinero, ¿verdad? Porque si no nos va a pasar así como las historias que hemos contado sobre los ricos en el Nuevo Testamento, que tuvieron un encuentro con Jesús, pero a la misma vez el dinero fue un impedimento para que estos se entregaran completamente al Señor. Sí. Así que, no, Sí. eso es todo. No sé si quisieras agregar algo más. Sí, no, Jesucristo siempre enfatizó en los ricos, muchas áreas. Por ejemplo, la historia del rico y Lázaro, algo que me llama muchísimo la atención, es de que cómo supo el hombre rico vino a darse cuenta después de muerto de que era la verdad lo que él había vivido, que era una mentira en ese dinero. Vino a darse cuenta hasta que ya hasta que ya había muerto, ya no podía regresar a la vida. Y el deseo de él fue de que vinieran a predicarle a su familia la verdad. Lo cual yo me imagino de que él la había escuchado algún tiempo. Sí. Él había sabido de que había una forma de ser salvo, pero prefirió mejor todos los días a echarse su reventoncito, su party, su fiestón. El sinvergüenza, se vestía de púrpura. Se vestía de púrpura, dice la Biblia. Sí, y Lázaro, de Gucci. De Gucci tierra. ¿Verdad? Pero era demasiado tarde, este hombre ya para qué, ¿sí me entiendes? Tremendo. Y no es necesario, ¿me entiendes? Ser rico para ganarse el reino de los cielos, ser pobre para ganarse el reino de los cielos. La única necesidad que tenemos como cristianos es de buscar a Jesucristo, de pedirle a Dios que nos perdone y vivir como Dios manda. Sí. Es todo. Bueno, así que eso es todo, hermanos. Que el Señor nos los bendiga. Exacto, se acabó. bendiciones. Ya acabó. Ahí se... Sí.